Buenos días, amados hermanos. Es un honor estar hoy compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Un mensaje que en el momento en el que el pastor me dijo que me preparara para compartirlo con ustedes, llegó directamente la palabra o la escritura sobre la que iba a estar conversando. Pero me gozo profundamente en el Señor porque tiene muchísima relación con lo que hemos escuchado al inicio de esta mañana, que nos hablaba el pastor, e incluso con las alabanzas y las adoraciones que estuvo interpretando nuestro grupo de alabanza. Porque cuando el Señor hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Esta palabra que hoy traigo para compartir ha marcado mi vida durante todo este año. Ha sido esa palabra que ha hecho que en momentos en los que uno puede sentirse, o en los que yo puedo sentir que tambaleo, que dudo, que tengo miedo, entonces es la palabra que el Señor ha venido trabajando conmigo durante todo este año y que pues hoy traigo también para compartir con ustedes. Antes de empezar, quisiera que como iglesia, que como hermanos, oráramos por nuestra hermana Gilda, que perdió a su papá en el día de hoy. Creemos y confiamos plenamente que es el Señor quien llena a esa familia de toda la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero pues que como hermanos en la fe debemos unirnos y orar también por ellos, porque sabemos que están pasando por una situación difícil. Entonces, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de cada una de las personas que se encuentran en esta mañana aquí presentes y los que no están también. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta mañana, por este día, por este momento para compartir y disfrutar de ese alimento espiritual que tú has preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque reconocemos que tú estás presente. Gracias, Señor, porque vemos cómo el Espíritu Santo se mueve en este lugar, que cómo es el Espíritu Santo el que nos recibe a nosotros desde antes incluso de llegar nosotros a este lugar. Padre Celestial, te pedimos por la hermana Gilda, te pedimos por toda su familia y te pedimos, Señor, que lo que tú has dispuesto, Padre Celestial, para esta mañana sea conforme a tu voluntad. Gracias, Padre amado. Te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra a ti, Padre Celestial. Señor, sé tú utilizándome en esta mañana como un parlante tuyo. Que lo que salga de mí, Señor, provenga directamente de ti. Yo reconozco, Señor, tu poder y tu acción en todo lo que ha tenido que ver con la preparación de esta palabra para hoy. Gracias te doy, Padre Celestial, en el nombre poderoso del Señor. Amén. Bueno, vamos a ver esta palabra de hoy. Yo la he titulado Vuelve. Y por eso les decía que tenía que ver incluso hasta con las adoraciones de esta mañana, ¿no? Con el hecho de volver, con el hecho de regresar. Volver quiere decir que nosotros como que recapitulemos, ¿no? Como que retomemos o que volvamos, valga la redundancia, a un lugar o a un punto. Oseas 12:6 dice, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Confiar en el Señor es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que estar seguros de qué tipo de Dios es en el que nosotros confiamos, de quién es ese Dios nuestro, ese Dios que es mío, ese Dios que es tuyo, ese Dios que es incluso del que está afuera todavía, del que no ha llegado. Y entonces, cuando nosotros hablamos de volver, no sé si les pasa a todos, pero a mí me pasa muchísimo cuando pensamos en volver. Esa palabra, esa enseñanza de nuestro maestro por excelencia que viene a mí es la parábola del hijo pródigo. ¿Lo relacionan? ¿Sí o no? Ah, no, pero vamos a participar de la cosa porque aquí la idea es que todos nos llenemos, ¿verdad? Y que en esta mañana la palabra haga en ustedes, pero que también haga en mí. Y yo estoy segurísima de que con esta palabra en particular el Señor ha hecho muchísimo en mí. Entonces, ¿sabían ustedes? Yo traje una imagen para compartirles. Vamos a ver que la proyecten.
¿Sabían ustedes que la parábola del hijo pródigo es la parábola más famosa, más conocida por creyentes y por no creyentes? Por de una religión o por de otra religión. Es tanto así que la parábola del hijo pródigo ha inspirado cuadros, ha inspirado hasta películas. Yo no sabía que había una película del año, no sé, como que 1955, inspirada en el hijo pródigo. Tanto es así que esta parábola tiene infinidad de detalles que se podrían desglosar, pero que tardaríamos, no sé cuánto tiempo tardaríamos haciendo un estudio solamente de esta parábola. Pero cuando nosotros la leíamos tal vez antes, y eso me pasó a mí, no comprendíamos realmente el significado que había detrás de esta enseñanza. Cada vez que yo la leo, consigo otro detalle interesante, otra cosita que el Señor me está revelando a través de esta misma palabra. Y entonces vamos a ver cómo el escritor de esta palabra, que es Lucas, que es el evangelista que nos habla, que nos relata esta palabra, incluye esta enseñanza dentro de un contexto que es bien interesante. Esta parábola se encuentra en el libro de Lucas capítulo 15. Pero, ¿qué pasa cuando Lucas está describiendo la situación? ¿Qué pasa cuando nos están diciendo o nos están enviando esta enseñanza? Esta enseñanza forma parte de una trilogía que me resulta también a mí bien llamativo, ¿no? Que sean 3 enseñanzas en un mismo capítulo que nos están hablando de lo mismo. ¿Qué sucedía en ese momento? Dice la palabra en Lucas 15 que, y nos describe pues la situación en general, el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento, que se acercaban a Jesús publicanos y pecadores y los mete en un mismo saco, ¿ok? Se acercaban a Jesús publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos. Por lo tanto, para el pueblo en ese momento eran gente rechazada. Eran gente que no era muy bien vista, ¿no? Muy apreciada. Y los pecadores, dice que eran todos aquellos que hacían lo malo, y eran también obviamente desechados, no debían acercarse y menos a un maestro. Pero ¿qué pasaba entonces con los fariseos y los escribas, que también estaban allí en ese momento? Dice que los fariseos eran aquellos que, conociendo la ley, jactándose de practicarla, la eludían, ¿sí? Y los escribas estaban unidos a este grupo de personas porque ellos eran los que, pues, escribían y conocían también, obviamente, de la ley. Entonces, estas personas, estos escribas y estos fariseos, criticaban el hecho de que Jesús hablara y conversara ¿con quiénes? A ver, con los pecadores que se acercaban a escucharlo, ¿ok? Entonces, esta parábola del hijo pródigo viene a cerrar un grupo de 3 parábolas en esta misma enseñanza, y que Jesús las usa precisamente para hablarle no solamente a los pecadores que lo estaban escuchando, no solamente a los publicanos que estaban escuchando, sino también a los fariseos y a los escribas que conocían de lo que él les estaba hablando. Entonces allí encontramos, número 1, la parábola de la oveja perdida. Nos habla de una oveja que se va a buscar y que se encuentra. Nos habla también de la parábola de la moneda perdida, algo preciado que se pierde y que se busca. Y entonces cierra hablándonos del hijo pródigo, un hijo que se pierde y que aún sin buscarlo, aún sin que haya el acto de irlo a buscar, pues también vuelve. Encontramos en esta enseñanza, y yo sé que estoy segurísima que ustedes también pueden identificar fácilmente
como que los personajes principales de esta historia. Vamos a ver si ustedes me pueden decir quiénes serían para ustedes los personajes principales en esta historia. Ajá, el hijo, el padre, el hermano. Otra vez se nos presenta una triada. ¿Ok? Vamos con 3 parábolas, vamos con 3 personajes principales, aunque no vamos a descartar un cuarto personaje que si tal vez no es principal, van a ver cómo sí tiene muchísima importancia y relación con el mensaje que comenzó dándonos el pastor esta mañana. Entonces, en esta triada, o con esta triada, nosotros fácilmente podemos sentirnos identificados. Todos, en algún momento, hemos sido hijos pródigos. Todos, en algún momento, podemos sentirnos en la posición de padres. Y todos, en algún momento, podemos sentirnos incluso como el hermano. Y es lo que yo vengo entonces a compartir con todos ustedes hoy. Vamos a leer Lucas 15, del 11 al 32. Vamos a leerla todos. ¿Sí? Ok. Está hablando Jesús en ese momento. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Amén. Amén. Entonces, vamos a ir viendo a cada uno de los personajes de esta historia. Y yo les voy a pedir que hoy ustedes se pregunten: ¿qué personaje soy en esta historia? ¿A quién represento hoy en esta historia? ¿A quién quiero representar en esta historia? ¿Quién quiero ser dentro de esta historia? Y no se les olvide que dentro de esta triada de la que hablamos, de personajes principales, padre, hijo y hermano, hay un detalle más que lo van a ver un poquito más adelante,
con lo que también nosotros debemos sentirnos identificados. Entonces vamos a ver, aquí hay un hijo que pide su herencia, pide algo que le corresponde por ley, ¿cierto? La herencia es algo que nos corresponde por ley, pero que es entregada cuando el padre muere. Y es algo por lo que nosotros no trabajamos, o mejor dicho, el hijo de esta historia no trabajó. ¿Quién trabaja por una herencia? El padre, el dueño de todo. Ese es el que ha trabajado por acumular una cantidad de bienes que después van a formar parte de una herencia. Entonces nosotros podemos pensar que este joven, que este hijo menor, no se lo merecía. No se merecía todavía eso porque él no lo había trabajado, ¿cierto? ¿Sí? Ajá. Pero que se parece muchísimo a esa salvación que nosotros tenemos como regalo inmerecido por la que nosotros no hemos trabajado, ¿cierto? Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y dice a todos, no dice a un poquito nada más. Esa gracia, ese favor inmerecido es para todos. Todos lo tenemos. Entonces, así mismo ocurría con esta herencia. Era algo que no se merecía, era algo que le correspondía, pero él la pide en ese momento. El Padre nos hizo herederos a nosotros en su gracia, y este hijo también era heredero, también tenía derechos. Y podríamos entonces nosotros hablar muchísimo sobre lo que había realmente en el corazón de este hijo. Uno se puede imaginar incluso que este hijo estaba esperando que el papá se muriera para recibir lo suyo, pero que se cansó de esperar y entonces lo pidió de una vez, ¿verdad? Podríamos pensar que este joven era un joven bien poco prudente, que no se ceñía a lo que es la sabiduría que viene de Dios, que se dejaba llevar por su corazón, sin entender esa enseñanza que nosotros encontramos en el capítulo 2 de Proverbios del 1 al 5, que es un consejo que es excelentísimo, que dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón ¿a qué? A la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Todo aquel que no guarda, que no busca esa sabiduría de Dios, uno lo puede considerar como alguien imprudente, porque las acciones que va a ir cometiendo lo van a ir mostrando de esa manera. Pues este joven hizo exactamente eso. Él desperdició su herencia. Dice la palabra que la malgastó, o sea, que la utilizó mal, que no hubo ni siquiera un momento de decir, bueno, voy a invertir en algo que luego me produzca, para que no se me acabe tan rápido. Pero la palabra nos dice que sí, que se le acabó y que se le acabó pronto, que se le acabó rápido. Y para completar la situación de este joven, la tierra a la que él se había ido, entonces comienza a pasar por una temporada difícil, por una temporada de escasez. Tanto es así que el trabajo al que él pudo recurrir fue a apacentar cerdos. Y para ese tiempo, para este pueblo, los cerdos representaban algo inmundo, algo, ¿cómo se diría? Como deplorable. ¿Ok? Los cerdos eran lo sucio, lo feo. Nadie quería hacer ese trabajo. Y entonces sumémosle a ese momento el hecho de que ese joven hasta deseaba comer lo que comían esos cerdos. O sea, yo no me quiero imaginar la cosa, porque no me gustaría para nada, ¿no? Y este joven era tanta su miseria que deseaba comer de eso que comían esos cerdos. Esta situación, esta dificultad, esta circunstancia sirve para que este joven se arrepienta y reconozca dentro de su situación que se había apartado de su padre. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones, por dificultades que hacen que nosotros nos arrepintamos, que hacen que nosotros volvamos, que hacen que nosotros sintamos esa necesidad
Primero de pedir perdón por lo que hemos hecho. Y este joven lo hizo, tanto que él lo practicó primero. Él, cuando se da cuenta de lo que le está sucediendo, cuando él se arrepiente de las decisiones que ha tomado, para la gloria de Dios definitivamente, porque es la vía que el Señor utilizó para que este joven pudiera sentir ese mover y esa necesidad de arrepentirse, que es lo mismo que hace con nosotros. Llega y entonces él ensaya incluso lo que va a decirle a su padre. No bastó con que él se arrepintiera, no bastó con que él se sintiera mal por lo que había hecho. Él necesitaba actuar. Nosotros también necesitamos actuar. El arrepentimiento no es nada si nosotros no accionamos, si nosotros no damos ese paso hacia adelante. Hemos escuchado muchísimas enseñanzas que nos dicen que el Señor simplemente está esperando que nosotros demos ese primer paso que viene después de un arrepentimiento sincero. Cuando nosotros damos el paso, estamos segurísimos de que vamos a tener a un Padre que nos va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, este joven reflexiona, este joven ensaya incluso lo que va a decir, lo que quería decirle, y qué duro debe ser pensar siquiera en presentarse ante su padre y decirle: he pecado contra el cielo y contra ti. Pensar también que no merecía ser llamado hijo, cuando el título de hijo es un título que nunca nosotros nos vamos a poder quitar. Yo voy a seguir siendo la hija de Francis toda mi vida, y voy a seguir siendo la hija de César toda mi vida. Cada uno de nosotros, independientemente de la situación familiar en la que estemos, siempre vamos a ser el hijo de. Mucho más. O sea, si eso lo hablamos en este nivel, aquí en este plano físico terrenal, imagínense cómo será en el espiritual. Una vez que nosotros hemos sido llamados hijos de Dios, ese nombre, ese título, no nos los quita nadie. Siempre vamos a ser hijos de Dios. Una vez que nosotros hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, ese título no nos los quita nadie. Y nosotros tenemos que defenderlo y sentirnos identificados además con ese título. Esa es nuestra gran identidad, la que nadie nos puede quitar. Entonces, el amor de Dios es tan grande que cuando nos arrepentimos y somos guiados por el Espíritu Santo, reconocemos nuestros pecados, encontramos, como les decía, a ese Padre de brazos abiertos y vemos cómo la característica principal que tenía este hijo, de un corazón a lo mejor poco prudente, de un corazón a lo mejor egoísta, de un corazón a lo mejor avaro, pasa a ser un corazón ¿cómo? Un corazón arrepentido. Cambia la situación de este hijo arrepintiéndose. Pero entonces vemos también aquí, porque el segundo personaje, que es el padre, lo vamos a dejar para más adelante. Vemos al hermano de este joven, el otro hijo. Un hijo que trabajaba en las cosas de su padre. Un hijo que hacía lo que su padre tenía previsto que se hiciera. Un hijo que se esforzaba, que se dedicaba, que era obediente. Y entonces nosotros podríamos pensar: oye, este muchacho es el que se está portando como tiene que ser, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a alguien que está metido, que trabaja por su padre, que lo ayuda, que a lo mejor ni se queja, sino que hace todas las cosas conforme a lo que su padre ha establecido, entonces, ¿qué pensamos nosotros de él? Que ese está haciendo las cosas bien. Y si lo traemos para acá, para la iglesia, ese es un santo, ese está listo, ese tiene su corona ganadita, ¿verdad? Pero en el momento en el que este hijo llega y se encuentra con una celebración como la que hoy hay aquí, porque hay muchos hermanos que han vuelto a su casa, porque hay hermanos que han vuelto a Dios, amén, amén. Cuando nosotros nos encontramos con esa fiesta, o mejor dicho, este hijo se encuentra con esta fiesta, él no entiende qué está pasando. Él
hace un juicio sobre lo que está sucediendo allí. Él no entiende por qué su padre está celebrando la llegada de un hijo que ha hecho lo malo, que ha hecho cosas que él no ha hecho. Y se atreve incluso a decirle, pues, mira, o sea, yo he estado aquí, he estado sirviéndote, he estado trabajando para ti, y tú a mí no me has dado. Y resulta que ya él estaba disfrutando de todas las cosas que son de su padre, porque él estaba allí. Vemos entonces cómo ese corazón habla por él. ¿Qué había en el corazón de este hermano? A ver, vamos a escucharlos. Había rencor, había egoísmo, celos. ¿Cómo puede estar entonces ese corazón? Había inconformidad incluso. Entonces, ¿con qué corazón le estaba sirviendo él a su padre? Con un corazón egoísta, con un corazón que a lo mejor estaba trabajando para conseguir algo y no realmente con un corazón lleno de amor. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma posición y cada uno de nosotros puede haber pasado en algún momento por esa situación de creer que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo las cosas por nuestro Padre y que resulte que no es tan así, porque a veces estamos esperando reconocimiento, a veces estamos esperando aplausos, a veces estamos esperando que bueno, yo voy a servir hoy en las cosas de mi Padre porque así Él me va a recompensar de esta o de cual otra manera. Y así no funcionan las cosas de Dios. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y Dios nos dará conforme a lo que haya en cada uno de nuestros corazones. No por las obras, no por las acciones, no por lo que hicimos, ni siquiera por lo que dejamos de hacer, sino por lo que hay en nuestro corazón. Yo creo que todos y cada uno de nosotros anhela esas coronas de gloria que recibiremos en el cielo, amén. Pero, ¿qué son esas coronas? Esas coronas son una marca, y en esta parábola el Padre no usa una corona, el Padre usa un anillo como joya, un anillo como sello, como marca, como para darle el reconocimiento. Y qué lindo va a ser cuando nosotros lleguemos a la casa del Señor y pueda Él decir de nosotros, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué triste sería que nosotros nos presentáramos delante del Señor diciéndole, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado tus mandamientos, como le decía este otro hijo a su padre, y que la respuesta del Señor fuera, de cierto os digo, que no os conozco. Qué triste sería que nosotros nos presentáramos ante el Señor diciéndole, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, y que Él nos respondiera, no, yo no te conozco. Porque no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, con qué corazón lo estamos haciendo. Nosotros, cuando no somos capaces de sentir amor por nuestro prójimo y no podemos alegrarnos por ese que entra nuevo por la puerta, cuando no somos capaces de celebrar el regreso de ese hermano y más bien nos enojamos o protestamos incluso, bueno, pero ¿y este recién llegado qué hace aquí? o no sé, la semana pasada cuando estábamos finalizando el seminario, estábamos echando broma con unos hermanos porque me estaban pidiendo el favor de que le diera la cola a unos pastores que vinieron de La Victoria, que les diera la cola hasta el puente, ¿no? Pero yo estaba fajada, hablando, despidiéndome, tomándome el café que me había servido Erika, y empieza uno de los hermanos a decirme, mira, pero, vete, mira, pero, muévete, anda, termínate de ahí, echando broma, ¿no? Por supuesto. Y en una de esas yo me volteo y le digo, bueno, pero ¿y qué le pasa a este recién llegado? ¿Qué es esto? ¿Cómo él me va a botar a mí de mi casa? Y en ese momento me sentí
también como dijo, bueno, pero ¿ya qué le pasa? Porque él me va a botar de mi casa. No, ¿qué es eso? Entonces, nosotros a veces nos sentimos así como ese hijo que de repente pues reacciona de esa manera. Nosotros creemos que tenemos el poder de juzgar, de criticar, de aceptar o de no aceptar, porque ya el Señor nos tuvo a todos, ya el Señor nos conoce a todos y Él sabe a quién nosotros vamos a acompañar, quién va a llegar solo, quién no va a llegar solo, por quién vamos a trabajar, por quién no vamos a trabajar, sin que nosotros emitamos juicios. Un pastor amigo de la casa nos comentaba en una ocasión cuando estábamos estudiando cómo se desarrollaba el Plan Felipe y cómo era que se tenían que hacer los grupos bíblicos. Nos comentó esa vez, porque a nosotros siempre nos surgen preguntas, ¿no? Bueno, ¿en la casa de quién? ¿Quién va a ser el anfitrión? Y el manual nos dice que ese anfitrión del grupo bíblico debe ser una persona que dé testimonio dentro de su comunidad, ¿cierto? Los que han estudiado el discipulado 2 con Arelis o conmigo, cuando estamos dando la clase de cómo es el grupo bíblico, de cómo está compuesto el grupo bíblico y de cómo se lleva a cabo, el manual dice, el grupo bíblico se debe realizar con un anfitrión y ese anfitrión debe ser una persona que dé testimonio en su comunidad. Y pues uno a veces se queda con eso, ¿no? El anfitrión debe dar testimonio dentro de su comunidad. Y el pastor nos decía que aperturando ellos los grupos bíblicos en una ciudad, se encontraron con que la persona que quería ser anfitriona del grupo bíblico era una prostituta. Cuando la señora dice, bueno, yo quiero ser anfitriona, yo quiero abrir mi casa, yo quiero abrir las puertas de mi casa para recibir la palabra, ¿ustedes se imaginan la cara de los líderes que estaban ahí? Todos habrán dicho, pero ¿cómo vamos a irnos para la casa de la prostituta? ¿A quién va a invitar? ¿A quién podría invitar a esa prostituta? A ver. A otras prostitutas, ¿cierto? Pero resulta que este pastor dijo, pues, vamos, porque ella está abriendo las puertas de su casa para recibir la palabra del Señor. Y adivinen qué pasó. La casa se llenó de prostitutas, pero se llenó y recibieron la palabra del Señor. Recibieron a Dios en su corazón. ¿Y qué pasó entonces después? Un pocotón de gente convertida al Señor, gloria a Dios. Amén. Porque ¿quién necesita más la salvación? ¿Quién necesita más de ese milagro? El que está afuera, el que está lleno de mundo, el que está lleno de eso que no nos permite presentarnos limpios en ese banquete que está preparando el Señor para cada uno de nosotros, a donde nosotros hemos sido invitados, a donde ellos también han sido invitados. Entonces nosotros tenemos que trabajar por ellos. Y aquí es entonces donde entra esa imagen de personajes de los que no hablé en el principio, pero que vamos a reconocer en este momento. En la palabra, en Jeremías 31:23, y ojo, les invito, cuando yo estaba realizando el estudio basándome solamente en Lucas 15, encontré pues que esta parábola, y este es un dato que a mí me pareció espectacular, esta parábola resulta que también es una profecía, y está en Jeremías 31. Cuando ustedes tengan chance, estudien ese capítulo de Jeremías y van a ver toda la parábola del hijo pródigo, pero como una, como una profecía. Entonces vamos a leer rapidito en Jeremías 31, 23 al 25. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo haga volver a sus cautivos.
Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo, y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Alégrate, celebra. Aquí en esta casa se satisfará a toda alma y serán saciados. Esa jornada que realizó el día de ayer esta iglesia sirvió para satisfacer necesidades. Y a eso estamos llamados nosotros. Estamos llamados también a que nosotros celebremos esa llegada. Cuando nosotros leemos en esta palabra que el hermano se estaba acercando a la casa, ¿qué era lo que él había identificado que estaba sucediendo? ¿Qué había en esa casa? Había una fiesta, había una celebración, había algo por lo que los siervos de su padre estaban haciendo canto, había música, había festejo, ¿sí? En ese momento es donde nosotros debemos también, con lo que nosotros debemos también identificarnos. Ser esos siervos que celebran, ser esos siervos que están allí en la casa de su padre, trabajando para su padre, que han sido invitados a la celebración y que están celebrando ese regreso, que están celebrando que haya alguien, así sea uno, que ha vuelto hoy, porque antes era muerto y ahora está vivo, porque antes estaba fuera y ahora ha vuelto. Cuando este hijo llega, se consigue con un padre que es el tercer personaje de la historia, pero que obviamente es como que el más importante. Un padre que describe las características y la naturaleza de nuestro Dios. Un padre, que le da a su hijo lo que él le ha pedido. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido de Dios lo que le hemos pedido? A veces hasta sin merecerlo. Pero Dios en su amor, en su infinito amor, nos da la libertad de pedir y de hacer uso de esa herencia que Él nos ha dejado. Nos ha dado la libertad de escoger entre la vida y la muerte, pero Él nos recomienda que escojamos la vida. Nos ha delegado también la función de ser padres y de imitarlo. Nosotros podemos llegar a ser padres físicos y también padres espirituales. Y allí nosotros tendríamos que estudiar muchísimos aspectos de la naturaleza de ese padre al que nosotros deberíamos imitar. Cuando llegué hoy y me comentaban pues que ayer se habían bañado indigentes, yo decía, Dios mío, nosotros estamos listos para eso. Estamos listos nosotros para recibir, como ese padre recibió al hijo harapiento, lleno de quién sabe cuántas cosas, con quién sabe qué olores, porque nosotros decimos, Señor, sácame del lodo cenagoso, pero nosotros hemos pensado por un momento a qué huele ese pozo cenagoso. ¿Alguien ha estado por casualidad cerca de una laguna, de un poco de agua estancada o algo por el estilo? Bueno, eso es un pozo cenagoso. ¿Y saben cómo es el olor que sale de allí? ¿Ustedes saben cómo es el olor que hay en las cochineras? No, ¿verdad, Valen? El olor es horrible. Y entonces recibir a ese hijo lleno de esos olores, abrazarlo y besarlo sin ningún asco. Así, de esa forma, nos abraza y nos recibe el Señor. Él nos recibe en el momento en que nosotros nos arrepentimos, en el momento en que nosotros decidimos volver a Él. Él incluso antes de lavar nuestras vestiduras, Él nos recibe, Él nos abraza. Y esa parte que nosotros debemos imitar, a lo mejor es bien difícil, a lo mejor es bien duro. Yo de verdad reconozco y admiro muchísimo a los hermanos que ayer hicieron ese servicio.
el de bañar, vestir a gente que está en la calle, cortarles el cabello. O sea, es una labor, es una misión, es un trabajo que solamente desde el amor nosotros podemos realizar. Porque sin amor, nada. Sin amor y sin el amor que viene del Padre, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y no es para nuestra gloria, sino es para la gloria de Dios. Amén. Entonces, a este Padre, si es para Cristo, vamos a darlo bien fuerte. Toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros estamos llamados a trabajar para que esas personas que aún están afuera, esas personas que no han vuelto a casa, puedan establecer ese pacto, esa unión con Dios. Nosotros decimos frecuentemente que nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. ¿Por qué bajo el nuevo pacto? Pues porque en el antiguo pacto era necesario matar un becerro, ¿verdad? Para limpiar pecados, para ser perdonados. Y era lo que estaba haciendo el padre cuando mandó a matar el becerro, ¿verdad? El padre de la historia, ¿cierto? Mató un becerro para celebrar la llegada de su hijo. Pero ahí se establecía una nueva relación de ese padre con ese hijo que había vuelto. Hoy nosotros no necesitamos matar un becerro, porque ya el cordero inmolado fue sacrificado por cada uno de nosotros. Amén. ¿Quién lo cree así? Amén. Ya nosotros somos partícipes de un pacto que no supera absolutamente nadie. Ya nosotros estamos llamados a participar, porque cuando nosotros proclamamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor para nuestra salvación, ya allí se establece nuestro pacto, porque le reconocemos, porque lo amamos, porque hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado nuevamente con Él. Amén. Entonces, nosotros que hemos en algún momento sido hijos pródigos o el otro hermano, cualquiera de los dos de esta historia, también estamos llamados a ser como siervos, a ser como los siervos que disfrutan de ese momento. Dice en esta parábola que aún estando lejos, el Padre lo vio. ¿Qué nos puede hacer pensar eso? Nos puede hacer pensar que ese Padre estaba vigilando y nosotros estamos llamados a vigilar, ¿cierto? Podemos pensar también que este Padre nunca dejó de orar por su Hijo. Y a eso también hoy estamos llamados nosotros. A no dejar de orar. Porque aún de lejos el Padre nos ve. Dígale al que está a su lado, hermano, Dios te ve. Dios no te descuida. Dios escucha cada una de las oraciones que tú tienes, sobre todo cuando son por tu prójimo. Dios está allí. Dios espera. Dice la palabra en Isaías 30:18, que por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Dios es un Dios de misericordia, porque Jehová es Dios justo. Y cierra esta cita diciendo, bienaventurados los que confían en Él. Yo confío en Él. Amén. Yo confío en un Dios que hará volver a muchos cautivos. Yo confío en un Dios que hará volver a su casa a aquellas ovejas que se han perdido. Aquellas ovejas que han salido momentáneamente de su redil. Porque yo creo en un Dios de amor, creo en un Dios de misericordia, creo en un Dios que me recibe y nos recibe con los brazos abiertos sin importarle las condiciones en las que estemos. Amén. Cierro con esta cita que dice en 1 de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas,
pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tú eres el pastor de nuestras almas. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el que dirige este redil, porque tú eres, Señor, el que hará volver a los cautivos, porque tú eres, Señor, el que pondrá en nosotros todo el amor, toda la intención de hacer que esta casa, Señor, se llene de tus hijos, de ese pueblo que tú has llamado a ser parte de ti. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, porque sé que con la palabra que tú has puesto en mí, porque sé que con la enseñanza que tú has puesto primeramente en mí, al compartirla, Señor, se multiplica y llega a aquellos que también lo necesitan. Sé que cada uno de nosotros tiene situaciones diferentes y que cada uno de nosotros tiene en su corazón a una persona especial, a una persona que ama, por la que ora, por la que le pide al Señor y a quien le pide al Señor misericordia. Yo sé que cada uno de nosotros tiene a alguien en su corazón que ya ha sido llamado y que hoy el Señor nos invita a que continuemos orando por ellos, a que no desfallezcamos, a que no se nos acaben las fuerzas, porque en Él tenemos todas las fuerzas para seguir adelante, porque cuando nuestra confianza está puesta en Dios, no hay nada que pueda hacernos desviar de ella. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, porque sé que en esta mañana tú estás haciendo. Y les pido, hermanos, que hoy al llegar a casa se pregunten: ¿quién soy en esta historia? ¿Y quién quiero ser? ¿Cómo me quiero ver cuando esté en la presencia del Señor? ¿Qué tipo de hijo soy? ¿Qué tipo de padre soy? ¿Qué tipo de hermano soy? Cuando esta noche, al meditar en la palabra de hoy y durante la semana, cuando meditemos en ella, preguntémonos eso. Preguntémonos: ¿qué soy? ¿Cómo me veo en esta historia? ¿Cómo me quieres ver tú, Señor, en esta historia? ¿Qué papel quieres tú que yo desarrolle? ¿Qué papel quieres tú que yo ejecute? Y haz, Señor, haz en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Que todo, Señor, lo que hagamos sea conforme a tu propósito. Que en esta mañana todos vayamos, Señor, a casa siendo más conscientes de ti y de lo que esperas de nosotros, siendo más conscientes de lo que hemos sido y arrepintiéndonos, porque todos los días tenemos la oportunidad, para la gloria de Dios, de arrepentirnos y de volver. El llamado de hoy es a volver y acompañar a los que van a volver, a ser instrumentos del Señor, a ser usados y a participar de esa celebración, de esa fiesta, de ese momento de alabanza y de adoración al que ya fuimos invitados. Porque ya fuimos invitados, ¿cierto? Amén. Ya fuimos invitados y tenemos un lugar preparado en donde vamos a disfrutar de Él y de su presencia. Seamos entonces nosotros también instrumentos de Dios para que sean más y más y más los invitados, para que en el gozo de nuestro Señor podamos encontrarnos nuevamente, para que el volver sea un llamado a la esperanza, sea un llamado al amor. Amén.